Deuteronomio 32, del 1 al 13. Dice así el Señor. Escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama. Como las gotas sobre la hierba. Proclamaré el nombre de Jehová. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de nuestra generación. Pregunta a tu padre y él te lo contará. A tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad tocó, lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre las plumas. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Comió los frutos del campo. Lo alimentó con miel de la peña y con aceite del duro pedernal. Miren, hermanos, quiero compartir con ustedes el mensaje de hoy que lo estamos titulando Así como el águila quisiera ser. Repito este tema. Así como el águila quisiera ser. Amados hermanos, en diversas ocasiones, las Sagradas Escrituras mencionan al águila para ilustrarnos verdades espirituales, como por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice lo siguiente. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El salmista en el Salmo 103, versículo 5, nos dice lo siguiente. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El libro de Abdías, capítulo 4, dice así. Si te remontaras como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. El libro de Job, en el capítulo 9, versículo 26, dice lo siguiente. Pasarán cual nuevas veloces como águila que se arrolla sobre la presa. Repito esta parte. Pasearás cual nave veloces como águila que se arroja sobre la presa. Amados hermanos, pero este pasaje que hemos leído y lo que ya lo leímos en el libro de Deuteronomio en el capítulo 32 ha sido llamado con razón
la parábola del águila. Cuántas instructivas y consoladores son las enseñanzas que contienen este capítulo 32 de Deuteronomio. Y es de este pasaje que hemos escogido para el mensaje de esta mañana, como el águila quisiera ser. Veamos con la ayuda de la persona del Espíritu Santo el tema de hoy, como el águila quisiera ser. En primer lugar, la certeza del cuidado divino. Amados hermanos, no hay duda alguna de que Dios ama y cuida a su creación y por ende Dios cuida de su máxima creación, que es el hombre. Por supuesto, también estoy hablando de la mujer. Estamos hablando de la creación humana, el hombre y la mujer. Comenzando desde su creación, vemos a Dios cuidándolo y protegiéndolo de una manera muy especial. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, para dar lectura los primeros 2 versículos. Dice así Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es lo que está diciéndonos nuestro Dios aquí? Nos está hablando de que Dios siempre tuvo en mente el bienestar, el amor, la fidelidad, la seguridad para con el hombre y por supuesto la mujer. Pero es el hombre, sí, es el hombre que no quiere ser guiado y cuidado por Dios. Es el mismo hombre. ¿Recuerdan cuando Dios le dice en el huerto de Edén a Adán, de todo lo que hay puedes comer, a excepción de este árbol? Y Adán desobedeció la voz de Dios y de allí viene arrastrando la humanidad la consecuencia del pecado por la desobediencia de Adán. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37, mire lo que dice. Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 23, versículo 37, dice así. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Mire, hermano, este pasaje bíblico es el lamento de Jesús. Jesús está lamentando por Jerusalén. Y contextualizando el día de hoy, Jesús está lamentando por su pueblo a nivel mundial, que se está alejando de su presencia, porque el hombre no quiere ser guiado y no quiere ser cuidado por Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Este es el pueblo rebelde, este es el hombre que se está rebelando contra Dios. Aun cuando el cuidado de Dios está allí únicamente para darnos y consolarnos
y proveernos de todo lo que necesitamos. La certeza del cuidado de Dios lo vemos enfáticamente en el libro que acabamos de leer en Deuteronomio. Regresemos a Deuteronomio capítulo 32 y leamos los versículos del 7 al 13. Préstele atención. Allí está la certeza del cuidado de Dios con la humanidad, con sus hijos y con todo lo que Él ama. Deuteronomio 32, del versículo 7 hasta el 13, dice así: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te lo contará, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Cuando el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, lo alimentó con miel de la peña y con aceite del duro pedernal. Amados hermanos, aquí estamos viendo la certeza del cuidado de Dios para sus hijos y su pueblo. Pero es su propio pueblo, es su propio hijo, los propios hijos de Dios que no quieren ser cuidados, que no quieren ser dirigidos por Dios. Prefieren hacer otras cosas, prefieren aislarse de la presencia de Dios, prefieren buscar cosas fluctuantes, pasajeras y momentáneas que lo eterno y lo amoroso de Dios. En el versículo 10 de este capítulo, permítame volver a leerlo, dice: lo halló en tierra de desierto. Al pueblo de Israel Dios lo halló en tierra del desierto. Al pueblo de hoy también. En yermo de horrible soledad. Pero lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos. Así extendió sus alas, lo tomó, lo llevó sobre sus plumas. Dios siempre va a estar allí, dándonos y proveyéndonos lo necesario. Pero es el hombre, es la humanidad que no del cuidado de Dios. Veamos unos casos, dos casos quiero verlo, de cómo Dios cuidó a sus hijos y a sus discípulos. En el Antiguo Testamento, el libro de Ruth, en el capítulo 2, usted sabe la historia de Ruth, la moabita. Ella no era judía, ella no era cristiana, pero sin embargo, Dios ama a la humanidad. La Biblia nos dice que Dios ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Y aquí vemos el caso de esta mujer, Ruth, capítulo 2, versículo 11 al 13, dice así: Booz le respondió: he sabido
todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella le dijo: Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado, has hallado, has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. Hermanos, la humildad de esta mujer, el amor de esta mujer para con Dios. ¿Y cómo lo demostraba? Lo demostró dándole el amor que ella tenía hacia su suegra. Ya no tenía responsabilidad. Se había muerto su esposo, se había quedado sin heredad, se había quedado sin nada. Pero esta mujer Dios puso en su corazón cuando su suegra le dijo: mira, aquí está la otra nuera mía, Orfa, las dos le doy el privilegio, escojan. Yo ya no tengo hijos, ya no voy a tener, y si tuviera, se va a tardar mucho tiempo. Escojan, váyanse a su parentela, regrésense a su casa y allá ustedes podrán sobrevivir, porque yo ya estoy vieja, yo ya no puedo sustentarla. La una dice la Biblia que se fue a su casa, pero Ruth se quedó con ella. Y la promesa que le hace esta mujer a su suegra es fantástica, porque le dice a la suegra lo siguiente: donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. La tierra que tú tienes, tu tierra será mi tierra. Esta mujer estaba recibiendo a Dios como su único Dios verdadero. Estaba escogiendo la tierra como heredad, como la bendición de Dios. Y esa promesa le hizo a ella y a su suegra y a la descendencia, porque recordemos que de la descendencia de Ruth viene el linaje del rey David, y del linaje del rey David nace Jesucristo. Esta mujer recibió la bendición de Dios. Esta mujer tuvo la certeza del cuidado de Dios, aun cuando ella no era judía. Entonces nosotros, como hijos de Dios, podemos tener la certeza y la convicción que si le pedimos a Dios, Él nos va a conceder conforme a su amor y a su misericordia, porque así es la bondad de Dios. Por eso el tema de hoy, como el águila quisiera ser. Y porque el águila tiene algunas particularidades que la vamos a ir mostrando. Otro ejemplo del cuidado y la certeza de Dios para con su pueblo, en este caso lo vemos con los discípulos. Usted sabe de dónde salieron los discípulos. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Mire lo que dice. Mateo, capítulo 28, es el último capítulo de Mateo. Versículo 20 dice lo siguiente: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Permítanme leerle esta porción para que usted la entienda. Esta es la parte de la gran comisión cuando ya Jesús estaba por ascender e iba a bajar y a quedarse la persona del Espíritu Santo. Jesús le da la gran comisión a los discípulos. En el versículo 16
dice lo siguiente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una de las cosas que debemos entender y comprender, hermanos, es guardar la palabra de Dios y los mandamientos de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando nosotros guardamos la palabra, cuando nosotros practicamos la palabra, entonces el cuidado de Dios se hará manifiesto. La certeza del cuidado de Dios se hará manifiesto en nuestras vidas. En segundo lugar, vamos a hablar del objetivo del cuidado de Dios. ¿Cuál es el objetivo del cuidado divino de Dios en comparación como estamos hablando del águila? En primer lugar, el volar alto. El águila vuela alto, hermano. El águila es la única ave que puede volar hasta remontar el sol. Es más, el águila puede mirar el sol y el resplandor del sol no le afecta y no le causa daño. No así a nosotros. Pero veamos esta parte, el objetivo del cuidado divino. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así el Señor. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Quiero volver a repetir este pasaje para que usted lo entienda. Estamos hablando del objetivo del cuidado de Dios. Y aquí entra el objetivo del cuidado de Dios. Cuando el apóstol Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Y Pedro enfatiza diciendo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Amados hermanos, tenemos que huir, debemos huir de la corrupción que hay en este mundo a causa de las pasiones. Entonces, el objetivo claro
el objetivo del cuidado de Dios estará presente. Y ese cuidado y ese objetivo será una bendición para nuestras vidas. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente. Al ladito de Pedro está Juan. Primer libro de Juan 3, 2. Permítame leer los dos versículos primero, el 1 y el 2. Dice así. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo veremos tal como Él es. Este es el objetivo del cuidado de Dios para nuestras vidas. Volar alto como el águila. Volar muy alto. Usted puede tener metas y objetivos claros en su vida. Jamás se quede frustrado. Jamás se frustre por sus metas, sus objetivos, porque Dios está en el asunto. Y si usted está en el asunto con Dios. Volar muy alto. Volar como el águila. Si Dios cuida del águila, ¿cuánto más nos cuidará de su creación? El libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mire lo que dice. Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, hermano y amada hermana, tenemos que poner nuestra mirada hacia arriba, hacia lo alto, así como el águila. Tenemos que mirar el sol, así como el águila. Y usted me dirá, pastor, si yo miro el sol me quedo ciego. Estamos hablando de una comparación. Cuando le estoy diciendo que mire al cielo, mire al sol, le estoy diciendo, mírelo a Dios. No lo haga con el sol puesto, porque se va a quedar ciego. Ahora, si usted tiene una fe, mire a lo alto. Y esto es lo que dice Colosenses. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es volar alto como el águila. Esto es lo que el Señor nos está mostrando. Este es el objetivo del cuidado de Dios en nuestras vidas. También debemos vivir según las leyes de arriba. Por supuesto, hay que también adaptarse a las leyes de aquí abajo, pero más sobre las leyes de arriba, porque vivir según las leyes de arriba nos va a dar a nosotros paz y tranquilidad. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26, dice lo siguiente. Gálatas 5, 16 al 26, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu
y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amados hermanos, vivir según las leyes de arriba es compararnos como el águila. Vivir sobre las leyes de arriba es el objetivo claro del cuidado de Dios. Y aquí Pablo le dice a los Gálatas que no anden en los deseos de la carne, que si los deseos de la carne están haciendo que el hombre y la mujer se desvíen del Señor, que deseche. Y manifiestas son las obras de la carne. Permítame repetir esto. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, idolatría, fornicación, inmundicia, lujuria, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, divisiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Debemos practicar entonces el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tener una gran visión. Y estamos comparando esto porque el tema es como el águila quisiera ser. Y el águila hace esto: volar alto, vivir según las leyes de arriba, tener una gran visión. Usted, amado hermano, usted, amada hermana, debe tener una gran visión, y una visión guiada por el poder del Espíritu Santo, no guiada por el poder de la carne. La mirada del águila se extiende a distancias extraordinarias, desde 1000 metros de altura. Desde 1000 metros de altura distingue su presa. Y el águila no solamente la distingue, sino que la agarra, no la pierde. 1000 metros de altura, divisa su presa, dirige hacia la presa, lo agarra y no lo suelta. Solo esta ave puede mirar el sol de frente sin ser deslumbrado. Solo esta águila puede hacerlo. Pero nosotros también podemos, porque podemos ser mejores que el águila. Y también nos dice el Señor
que seamos como el águila. En tercer y último lugar, los métodos del cuidado divino. Usted se va a desanimar, se va a desalentar, a lo mejor con lo que le voy a decir, pero tenga presente esto, le voy a hablar bíblicamente. Regresemos a nuestro texto de Deuteronomio 32, el versículo 11. Deuteronomio 32, 11. Dice así el Señor. Deuteronomio 32, versículo 11, dice así. Como el águila, préstele atención, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. Permítame repetir este pasaje que usted lo entienda. Como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. ¿Cuáles son los métodos de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo son esos métodos de Dios en nuestras vidas? Vamos al libro de Isaías, capítulo 40, que es uno de los textos que escogimos al inicio. Isaías 40, versículos 30 y 31, dice lo siguiente. Isaías 40, versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Repito este pasaje, hermano. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Cuando Dios está haciendo la comparación como el águila, nos está diciendo que utilicemos estos métodos, que estos métodos del cuidado de Dios son un poquito duro y difícil de comprender. En primer lugar, como el águila despierta su nidada. ¿Cómo despierta el águila a su polluelo? ¿Cómo lo despierta? Dice el versículo que acabamos de leer en Deuteronomio 32, 11. Vamos al texto para que usted le preste atención a este tema. Dice así. Como el águila, Deuteronomios 32, 11, dice así. Como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus polluelos. Coge a los polluelos, los revolotea, si están dormidos los despierta, los sacude y los pone sobre sus alas y los lleva a volar y los suelta allí en el aire para que aprendan a volar, para que puedan volar, porque de lo contrario los polluelos no van a aprender a volar. Usted me está entendiendo, hermano, usted me está entendiendo, hermana. Escuche esto, se lo voy a transmitir. Hay una etapa para el hombre y para la mujer. Usted puede tener sus hijos, pero usted pueden ser sus hijos y serán sus hijos eternos. Sí, serán sus hijos. Pero muchas veces los padres o las madres no revolotean a sus hijos, no los sacuden,
lo dejan. El águila hace lo siguiente: los revolotea, los sacude, los pone sobre sus alas, los lleva a volar y los suelta para que ellos aprendan a volar. Les estoy diciendo que hay muchos padres, muchas madres, que sus hijos están todavía viviendo con ellos y todavía están allí y les dan de comer, le dan en la boquita, le dan en la tetita, le dan allí. Aprender ellos mismos a hacer sus cosas personales. Ya tienen su edad suficiente para poder hacer sus cosas. Los padres deben enseñarle como el águila despierta su unidad, revoloteando sobre su polluelo. Es decir, no lo dejen dormir mucho tiempo. Hay padres que consienten que sus hijos se levanten a desayunar a las 11 del día, cuando esa hora ya está de estar preparando el almuerzo. A las 12 le están dando el desayuno, la agüita calientita y se lo llevan a la cama. No haga eso. Revolotee su polluelo. Les hace que el nido sea incómodo. Para muchos les arreglan su camita, le cambian la sabanita. Oh, no es que es el varoncito, pero el varoncito no puede hacer esto. La mujercita que es así. No, enséñele, hermano, enséñele. Hermana, enséñele. Ellos tienen que aprender. Tienen que aprender a lavar, a cocinar, a planchar. Póngase que les toque una ayudidoña que no sepa lavar, ni planchar, ni cocinar. Él le va a enseñar, tiene que enseñarle, pues se la ayudidoña. Va a complementar donde el otro no está complementando. No todo lo va a hacer ella. O lo pueden hacer juntos, pero que se aprendan. Le hace el nido incómodo. Vamos a la Biblia. Primer libro de Pedro, capítulo 4. Primer libro de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 14. Mire lo que está diciendo el Señor. Primer libro de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El águila les hace el nido incómodo para su polluelo. Lo mismo tienen que hacer un padre o una madre con sus hijos. Que la comodidad no sea siempre, porque tienen que aprender a hacer las cosas. En el mismo libro de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 10 y 11, mire lo que dice. Primer libro de Pedro, 5, versículos 10 y 11, dice: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria en Jesucristo, gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirma, fortalece y establece. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, como el águila quisiera ser. Como el águila quisiera ser. Porque el águila tiene sus cualidades. En primer lugar, el águila tiene la certeza del cuidado divino. En segundo lugar, el objetivo del cuidado divino es volar alto, vivir según las leyes de arriba y tener una gran visión en nuestra vida. Y en tercer lugar, los métodos del cuidado divino son que el águila despierta su mirada, revolotea sobre su polluelo y le hace el nido incómodo. No le haga la camita a sus hijos si ya están mayorcitos. Aún cuando estén pequeñitos, enséñeles a hacer la camita. Enséñeles a practicar lo que él a futuro tendrá que vivir. Que Dios
nos dé sabiduría, que podamos nosotros también, como el águila, ser siempre. Que Dios bendiga su vida desde ahora y por siempre. Amén.